Hoy tenemos a un siervo inútil para mostrarnos por qué el aborto no es aceptable. Yo soy un siervo inútil usado por gracia. Nada que debatir en este punto. Es un siervo inútil para causarnos gracia. Al ser humano con potencia y discernimiento moral, entonces se le suscriben los principios de la bioética. Principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia, adjudicando a la concepción la vida absoluta. La vida es un hecho, no un derecho. Se tiene derecho a sobrevivir. Presentaré entonces 3 blindajes argumentativos. Si mi contrincante no refuta estas premisas, entonces no estará tocando mi blindaje. Blindaje ontológico aristotélico tomista, blindaje moral kantiano formal y blindaje desde la dialéctica identitaria hegeliana. Vamos con el primer blindaje para hacer una base ontológica. Número 1. Toda sustancia individual de naturaleza racional posee dignidad intrínseca en su constitución sustancial, es decir, la concepción. 2. El embrión humano, desde la concepción, es una sustancia individual de naturaleza racional. Cito al biólogo Antonio Cruz por excelencia. Abro cito. El huevo o cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo estará guiado por la información que contienen sus propios genes. Fin de cita. Conclusión, el embrión humano posee dignidad intrínseca. Silogismo kantiano para una base formal. Todo ser que puede ser tratado como fin en sí mismo, debe ser respetado como sujeto moral. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant. 2. El embrión humano pertenece a la especie de los fines en sí mismo. Por lo tanto, el ser en fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Se establece de manera lógica, ineludible, base ontológica y base moral formal para la concepción. Y 3. Fundamentación hegeliana. En la base dialéctica identitaria se establece que el individuo es síntesis entre lo universal, es decir, la idea, el espíritu y objetivo, y lo particular, que es la vida singular concreta. 2. El embrión como individuo porta la totalidad potencial de la idea humana. Y su negación no es mera biología, sino la negación del espíritu humano. Conclusión. Abortar es interrumpir violentamente la dialéctica del espíritu humano, negando una manifestación concreta de la libertad. No me estoy aferrando a Hegel, ni a Kant, ni a ningún pensador. Me estoy aferrando a la cosmovisión cristiana que explica la realidad en su máxima plenitud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Fin de cita. Entonces, quien niegue que es sustancia está negando su propia existencia. Conclusión, el aborto es asesinato. Hablando en serio y lo digo de verdad, los argumentos de este siervo inútil deberían hacerte creer en Dios. En serio. Pero no porque sean buenos argumentos, sino que considero que es un milagro que se haya graduado de filósofo. Que alguien con la incapacidad e ineptitud de aplicar conceptos filosóficos a la vida real se haya graduado, sinceramente es un milagro de Dios. Entonces vamos a ver su primer punto, blindaje. Dice, el huevo o cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo estará guiado por la información que contienen sus propios genes. Y de ahí concluye que el embrión humano posee dignidad intrínseca. Para alguien que ya ha citado la guillotina de Hume varias veces en otros videos, es patético que no se dé cuenta cómo aplica en esta situación. A ver, lo único que hizo aquí fue describir cómo el cigoto se desarrolla por sí mismo en el vientre materno, que tiene algún tipo de autonomía que obviamente no es ni siquiera cercana a la que tiene la mujer, pero de ahí no se sigue que tiene algún tipo de dignidad intrínseca. Aquí existe un vacío entre la descripción de cómo algo es y lo que se debe hacer con esa descripción. Por ponerles un ejemplo, si yo les dijera que tengo un conector que funciona increíblemente bien con la electricidad de su casa, de ahí no se sigue que tengo derecho a utilizar la electricidad de su casa. Describí un hecho, que es que este conector funciona perfectamente únicamente con la electricidad de su casa, y hasta ahí queda. No dice nada respecto a si tengo derecho o no de utilizar la electricidad de su casa. Esa conclusión no puede ser una conclusión. Tiene que ser una premisa o un axioma, algo que no se puede ni siquiera cuestionar, y por ende es algo que tal vez podamos estar de acuerdo muchas personas, y es bastante patético que alguien haga este tipo de argumentación tan mala. Pero bueno, vamos más allá e imaginémonos que lo hizo bien, que su premisa es el embrión posee dignidad intrínseca. Esa ya es la norma, porque es un embrión, ya posee dignidad intrínseca, punto.
Esta premisa es tan mala que de ahí no se sigue que el feto tenga derecho sobre el cuerpo de la mujer más que la mujer misma. E incluso si comparamos por niveles de autonomía, la mujer es muchísimo más autónoma que el feto, por ende tendría muchísimo más derecho a su propio cuerpo que el feto, que ni siquiera es su propio cuerpo. Entonces su primer argumento ni siquiera prueba que el feto tenga algún tipo de dignidad intrínseca. Y aun si asumimos que el feto tiene algún tipo de dignidad intrínseca, no se sigue que tenga más derechos sobre el cuerpo de la mujer que la mujer misma. Así de malo es el argumento que, aunque le cedamos todo lo que contiene, no prueba lo que está tratando de probar. Vamos con la segunda parte, el silogismo kantiano. Todo ser que puede ser tratado como un fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. 2. El embrión humano pertenece a la especie de fines en sí mismo. Por lo tanto, el ser fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Se establece de manera lógica ineludible, base ontológica y base moral formal para la concepción. A ver, aquí el argumento falla de forma inicial porque está tratando de decir de que el feto tiene alguna forma de autogobernarse y por eso es un fin en sí mismo. Lamentablemente, el feto no tiene la capacidad de autogobernarse. La mujer sí lo tiene. Lo más que puede decir es de que el feto no tiene la capacidad de autogobernarse actualmente, pero la tiene en potencia. El problema de esto es que en etapas iniciales el feto ni siquiera tiene el sustrato necesario para autogobernarse. Es decir, que no tiene siquiera el sistema nervioso central que es necesario para autogobernarse. No tiene ese sustrato. Decir que en ese momento es un fin en sí cuando ni siquiera tiene el sustrato es al menos controversial. Pero ese no es el problema más grande. El problema más grande es que está obviando que la mujer es un fin en sí mismo también. Y no es un fin en sí mismo en potencia. Ya es un fin en sí mismo. Ya tiene la capacidad de autogobernarse. Al decir que el feto tiene derechos sobre el cuerpo de la mujer, se está instrumentalizando a la mujer. Se está tratando como un objeto. Ahora, ¿se podría decir que usa la mujer al feto como medio al abortar? No. Su fin inmediato es dejar de ser usada corporalmente, dejar de ser usada como un medio. Quitarle la vida al feto es un efecto previsto de esa cesación, no un instrumento para otro proyecto. Aquí es donde aplica el famoso ejemplo del violinista, porque aunque te hayan conectado con alguien que depende de ti para sobrevivir, no estás obligado a continuar conectado. Esta parte del argumento también falla de forma miserable. No puede mostrar que el feto es un fin en sí mismo porque ni siquiera tiene el sustrato necesario para autogobernarse. Y si asumiéramos que es un fin en sí mismo en potencia, este fin en sí mismo en potencia choca contra la mujer, que es un fin en sí mismo actual. Esto quiere decir que el feto no podría utilizar el cuerpo de la mujer contra su voluntad porque la estaría instrumentalizando. La mujer podría tener algún tipo de obligación respecto a manutención o algo por el estilo, pero no sobre su cuerpo, no sobre su autonomía. En ningún momento, ni siquiera un bebé nacido tiene derecho sobre el cuerpo de un padre. El padre puede tener la obligación de darle educación, manutención o medicinas, pero ningún niño, aún ya nacido, tiene derecho sobre los cuerpos de sus padres. Con su tercer punto, que el individuo es una síntesis entre lo universal, la idea del espíritu humano, y lo particular, la vida concreta. El embrión porta la totalidad potencial de la idea humana. Aquí está utilizando la dialéctica de Hegel para presentar al embrión como una manifestación concreta del espíritu humano y que interrumpir su desarrollo o abortar se describe como una negación violenta del espíritu y una manifestación de la libertad. Ahora, podría decirse que este argumento funciona en contra de sí mismo, en el sentido de que aquí se concluye que el feto o cigoto tiene espíritu humano en potencia. En potencia. El problema donde se dispara a sí mismo en el pie es que la mujer no tiene libertad en potencia, la tiene en actualidad, ya tiene esa libertad. Si lo vemos así y analizamos quién debe tener prioridad basado en su mismo argumento, es la mujer. Porque no tendría sentido que tenga prioridad un espíritu en potencia y no un espíritu que ya es espíritu. En resumen, su primer punto, ¿probó que el embrión es una sustancia individual de naturaleza racional? No. Y aun si asumimos que sí lo es, esto no le da ningún derecho sobre el cuerpo de la mujer. Falla en todo sentido. Segundo punto, ¿es el feto un fin en sí mismo? Difícilmente lo es, si ni siquiera tiene el sustrato necesario para autogobernarse, al menos no en las primeras fases del embarazo. Y aun si asumiéramos que sí lo es, esto no le da ningún derecho sobre el cuerpo de la mujer, que también es un fin en sí mismo. Y es un fin actual, no en potencia. Y así probamos que toda su argumentación es pura basura y lo único que prueba es que Dios existe porque es un milagro que se haya graduado de la universidad como filósofo. En fin, gracias por ver. Nos vemos a la próxima.